Buenos días, ingeniero Asís López Maximiliano y compañeros. Soy el alumno Brian Kaki y hoy voy a presentarles un problema muy interesante relacionado con la ingeniería civil. Para ser más concretos, vamos a hablar sobre una losa de concreto, la cual va a ser vaciada, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a estudiar? Lo que vamos a estudiar es la temperatura. ¿Cómo varía la temperatura de la losa, ¿no? En una sola dirección, ¿no? Muy bien. Eh, para esto aplicaremos el método explícito de diferencias finitas enfocado en la conducción de calor en una sola dimensión, lo que les mencionaba, ¿no? Muy bien. Eh, para entrar en contexto, todos sabemos que cuando realizamos el vaciado de una losa en concreto, la temperatura interna no se mantiene uniforme. A medida de que pasa el tiempo, el calor producido de la hidratación del cemento y las condiciones extremas, disculpen, externas, se transfiere de la zona más caliente a las zonas más frías. Esto genera gradientes térmicos que, si no los controlamos, pueden afectar drásticamente el curado o incluso fisurar la estructura. Por eso vamos a modelar este fenómeno de forma matemática, ¿no? Si nosotros no controlamos las fisuras, esto a largo plazo va a afectar nuestra estructura, aunque no queramos, ¿no? Es por eso la importancia, ¿no? De analizar esto. Muy bien. Am, Ahora con la identificación del problema. Aquí desglosamos el problema en cuatro puntos clave, ¿no? Primero, el fenómeno, ¿no? La falta de uniformidad térmica en el espesor de la losa. Segundo, las consecuencias, como mencioné. Esto puede llevarnos a una fisuración prematura o comprometer la resistencia inicial, ¿no? Tercero, el modelo. Lo simplificaremos a un problema de conducción del calor en una sola dirección a través de un espesor de 20 centímetros. Y finalmente nuestra variable principal, que será la temperatura en función de la posición y del tiempo, ¿no? Muy bien. Ahora vayamos con los datos de modelo y las condiciones de frontera, ¿no? Eh, para nuestro cálculo hemos definido los siguientes parámetros físicos. Trabajaremos con un espesor de 20 centímetros o 0,2 metros. Luego asumiremos que la losa inicia con una temperatura uniforme de 35 grados Celsius en su interior. Eh, Sin embargo, los bordes estarán expuestos a diferentes temperaturas, ¿no? El borde izquierdo se mantendrá a 25 grados y el derecho a 20 grados. Además, haremos una difusividad térmica de 0,8 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. Un valor típico para estas mezclas, ¿no? Como el concreto. Ahora vayamos con los supuestos y formulación matemática. Todo modelo requiere simplificaciones. Aquí asumimos que el concreto es homogéneo. El calor fluye en una sola dirección y bueno, la temperatura en los extremos son constantes, ¿no? Es por eso que son nuestras condiciones de frontera. El fenómeno se rige por la ecuación de calor unidimensional que relaciona la derivada de la temperatura respecto al tiempo con la segunda derivada respecto a la posición. Y bueno, para resolver esto numéricamente, transformaremos estas derivadas continuas en aproximaciones algebraicas discretas. Esto para hacer nuestras iteraciones. Ahora vayamos con el procedimiento de discretización de la malla, ¿no? Aquí comenzamos nuestro procedimiento numérico. Primero discretizamos el dominio espacial y temporal. Dividimos el espesor de 20 centímetros en cuatro tramos iguales, ¿no? Lo que nos da un incremento espacial de 0,05 metros o 5 centímetros. Esto genera 5 nodos, ¿no? Cuatro tramos, 5 nodos. Los nodos 0 y 4 representan las fronteras. Y los nodos 1, 2 y 3 van a ser son son los que se van a encontrar en el núcleo de la losa. Para el tiempo avanzaremos en pasos de 1000 segundos, ¿no? Así creamos una cuadrícula donde cada punto tiene eh, una coordenada de posición y una de tiempo, ¿no? Entonces, pasando al diagrama de flujo, vamos a tener, bueno, que el método de diferencias va a ser explícito, como mencionas desde el inicio. No recordemos que hay el método explícito, implícito y el otro de Krakon, ¿no? Muy bien. Lo que vamos a hacer, bueno, el diagrama de flujo que pueden observar,
Primero vamos a definir los parámetros, ¿no? Del problema, luego de los numéricos, calcular los parámetros de estabilidad, ¿no? ¿Qué más? Vamos a inicializar la malla, ¿no? Recuerden que esta malla va a tener nodos que va a depender del tiempo y del espaciado que va a haber, ¿no? Establecer el contar de iteraciones, calcular las temperaturas y bueno, vamos, de esa manera se va a realizar las iteraciones, bueno. Para el procedimiento, la forma explícita, bueno, acá vamos a hablar de una forma más técnica, ¿no? El núcleo del método explícito radica en predecir el futuro basándose únicamente en el presente, ¿no? Matemáticamente, la temperatura de un nodo interno en el siguiente paso del tiempo, que llamaremos un T sub i a la n más uno, se calcula usando la temperatura de ese mismo nodo en el tiempo actual, ¿no? Que viene a ser el T sub i elevado a la n, ¿no? Eh, Esa es la notación, ¿no? Más la influencia de estos nodos, de sus nodos vecinos, ¿no? T sub i menos uno, T sub i más uno, ¿no? Los que están a los costados. Para que esta ecuación sea válida, calcularemos un parámetro adimensional llamado factor de Fourier, que se va a definir como R igual a, ¿no? R es el parámetro de Fourier. Esto va a ser igual a qué? A un alfa, y bueno, una variación de tiempo y una variación de nuestras distancias al cuadrado, ¿no? Con nuestros datos, esto resulta un valor de 0,32. Este valor es crucial, porque al ser menor de 0,5 garantiza que nuestro cálculo numérico sea estable y no diverja, ¿no? Muy bien, ahora vamos con las iteraciones iniciales, ¿no? De 0 a 3. Aplicamos la fórmula paso a paso. En la iteración cero, el tiempo cero, aplicaremos nuestra condición inicial. Los nodos internos uno, 2 y 3 están a 35 grados. En la iteración número uno, que va a ser a 100 segundos, la fórmula toma el calor en los bordes, ¿no? El nodo uno afectado por el borde 25, el borde de 25 grados, eh, va a bajar a 31,8 grados el nodo uno. Y el nodo 3 afectado por el borde más frío de 20 grados, bajará a 30,2 grados, ¿no? En la iteración número 3, que va a ser a los 3000 segundos, la disipación térmica ya alcanzó el centro, ¿no? Y vemos cómo el perfil de temperatura comienza a curvarse, ¿no? Ahorita lo van a observar. Muy bien, ahora vayamos con las iteraciones número 4 y 5, ¿no? Para los tiempos de 4000 y 5000 segundos, el proceso iterativo continúa, ¿no? Cada nodo recalcula su temperatura basándose en las iteraciones inmediatas anteriores, ¿no? Y vamos a observar una convergencia donde el núcleo sigue perdiendo calor hacia los extremos de forma progresiva, ¿no? Sin saltos bruscos, comprobando la estabilidad que nos garantizó nuestro factor de Fourier, ¿no? Que fue de 0,32 y este es menor a 0,5. Bueno, ahora les voy a mostrar una tabla de resumen de las iteraciones hechas a mano, ¿no? Bueno, y se puede observar que también le coloca algunos procedimientos, ¿no? Ahí en la diapositiva. Bueno, en esta tabla consolidamos las iteraciones, ¿no? Las columnas de los extremos se mantienen inalterables gracias a nuestra condición de frontera de 25 y 20 grados. En las columnas centrales, ¿no? Vemos el descenso numérico exacto de las iteraciones tras realizarse, pues, ¿no? Para hacer esto a mano requiere resolver cada ecuación del nodo por nodo, ¿no? En cada paso de tiempo. Lo que nos lleva a la siguiente herramienta, ¿no? Que es el método hacerlo con Python, bueno, y bueno, se realiza el código. Para optimizar el proceso, automaticé el cálculo usando Python. El código estructura cuatro bloques principales, bueno. Entonces vemos que hacerlo de manera manual es un poco pesadito, ¿no? Pero aquí les voy a mostrar el código Python, pues, ¿no? Como primero tenemos la inicialización y variables, ¿no? Primero importamos la librería NumPy para manejar matrices, definimos los parámetros, ¿no? Esto voy a mostrarlo de manera más, para que se entienda mejor en el mismo código. Como se puede observar acá, ese viene a ser el código. Ahora lo que voy a hacer es, a ver, disculpen, es borrar esto para que vean que
que el programa sí corra. Perdón. Ok, muy bien. Entonces vamos a empezar a correrlo acá. Como pueden observar, nuestra tabla de valores concuerda, ¿no? Con estas, con lo que nos bota el programa, el código, ¿no? Que son las iteraciones, ¿no? Y cómo van variando estas. En este gráfico también se puede observar cómo varía respecto a cada iteración, ¿no? Los valores, ya sea en los extremos o dentro, ¿no? De la misma losa, ¿no? Muy bien. Ahora voy a explicarles el código Python, pues, ¿no? Bueno, hemos importado las librerías NumPy y también Matplotlib, ¿no? Pyplot, alias PLT, ¿no? Y como les decía, importamos esta librería NumPy para manejar matrices, definimos los valores del espesor y el tiempo, y bueno, disculpen, los pasos que hace a lo largo de la losa, el tiempo, la difusividad y calculamos el factor, ¿no? Eh, ya se me fue el nombre. R, pues, ¿no? Muy bien. El código incluye un bloque condicional, ¿no? El if, que detiene la ejecución si R es mayor de 0.5, porque entonces ya no sería estable, pero vienen errores de inestabilidad. Luego tenemos la creación de la malla, usamos np.ceros, paréntesis, para crear una matriz donde las filas representen el tiempo y las otras columnas los nodos espaciales, ¿no? Luego tenemos las condiciones de frontera inicial. Asignamos los valores a los extremos de la matriz 25 y 20 grados, la primera y última columna. Y bueno, y 35 grados en el interior, ¿no? Como les mencionó. Y bueno, luego vamos con el bucle como tal, pues, ¿no? Este es el motor del programa. El primer bucle avanza en el tiempo, ¿no? En el tiempo las filas dentro de este un segundo bucle recorre el espacio, las columnas, y aquí se inserta exactamente la forma explícita que vimos antes, ¿no? En la cual ya mencioné. El código lee la fila actual y la fila siguiente automáticamente. Y finalmente usamos la librería matplotlib para graficar, ¿no? Que esta librería nos ayuda a graficar, ¿no? Entonces, de ahí que sacamos, por ejemplo, estos valores de acá, ¿no? El X-label, el Y-label, el grid, el legend y el show, ¿no? Muy bien, ahora vayamos a la diapositiva. Como pueden observar, si el programa corre, ¿no? Y nos da las iteraciones. Muy bien. Eh, muy bien, ahora para concluir, vamos a darle una interpretación física, bueno, a estos resultados. ¿De qué nos sirve modelar esto con métodos numéricos y programación en ingeniería civil, ¿no? Porque es importante. Principalmente para la toma de decisiones. Conocer el gradiente térmico con precisión o saber si las diferentes temperaturas generarán tensión de tracción o que superen la resistencia inicial en concreto. Si el modelo muestra un enfriamiento muy rápido, podemos dar la decisión en obra, aplicar curado térmico, cambiar el diseño de la mezcla o usar encofrados aislantes. Es por eso la importancia de usar esto, pues, ¿no? El programa Python, de analizar cómo varía la temperatura en nuestra losa, ¿no? Bueno, como lo recalco, soy el alumno Brian Cack y bueno, sería todo. Muchas gracias por su atención.